Bueno, pues empezamos con la clase 3 y última del tema de ácidos nucleicos. En esta clase vamos a ver el ARN. Es frecuente en selectividad que además en este tema, además del ADN, los nucleótidos pues, os pregunten el ARN. Os pueden preguntar también la función de los tres tipos de ARN, diferencia de ARN mensajero y AR en procariotas y en eucariotas, diferencia entre ADN y ARN, pues son preguntas que, bueno, pues han salido alguna vez en selectividad. El ARN es un polímero lineal de beta de ribonucleótido 5' monofosfato. Exactamente como el ADN, pero en este caso son ribonucleótidos. ¿Por qué? Porque la pentosa que tiene es la ribosa y como buena pentosa tiene OH en todos los carbonos y en el carbono 2 también. Acordaros que la diferencia era que la pentosa del ADN era desoxirribosa, le faltaba el oxígeno. Esta es ribosa y son eh, eh, ribonucleótidos de adenina, bueno, tiene ribosa, como hemos dicho. Esto hace que el enlace nucleotídico sea más débil, ese OH y ese oxígeno, hace que se rompan más fácilmente, es menos estable. Tiene como bases nitrogenadas la adenina, la guanina, la citosina, ojo, el uracilo, no la timina. Y esto también le va a dar menos estabilidad. Y además puede tener derivados en algunos casos. Es monocatenario, salvo en algunos virus que lo encontramos bicatenario. Y además puede aparearse, aunque sea monocatenario, puede aparearse dentro de la misma cadena y tener zonas de doble cadena, ¿vale? Y por esta razón es más inestable que el ADN, porque es monocatenario, porque tiene ribosa con un oxígeno ahí que hace que el enlace nucleotídico sea más débil y porque el uracilo hace que mute más rápidamente. ¿Dónde encontramos el ARN? Pues se encuentra en el núcleo, porque sabéis que se fabrica a partir del ADN, el citoplasma, se encuentra también dentro de las mitocondrias y se encuentra también dentro de los cloroplastos, porque ya sabéis que son como pequeñas bacterias. Es menos estable que el ADN, creo que esto no está en los apuntes, pero es bueno que lo pongáis si os saliese en selectividad, porque es monocatenario, porque la ribosa hace que se rompa fácilmente, porque el OH que tiene ahí hace que el oxígeno debilite el enlace nucleotídico, y el uracilo es muy parecido a la acidez y hace que aparezcan mutaciones. Por lo tanto, de hecho, los virus de ARN, como nuestro coronavirus, muta más rápidamente que otro virus de ADN. ¿Cuál es la función del ARN? Pues sintetizar proteínas, son los ayudantes del ADN. Y para la síntesis de proteínas nos hacen falta tres: el ARN mensajero, el ARN transferente y el ARN ribosómico. Y ya os explicaré qué hace cada uno. Además hay ARN pequeños nucleolares, ¿vale? Que ya veréis que, bueno, pues sirven para ayudar al ARN ribosómico. Hay enzimas con capacidad catalítica, ARN con capacidad catalítica, es decir, con función enzimática, que se llaman los ribozimas, como el ARN de los ribosomas o como los ARN pequeños nucleolares, que son los que cortan durante la maduración el ARN primero transcrito y le quitan los intrones y aparece el maduro. Y luego tenemos ARN reguladores, ARNs de interferencia que hacen que se transcriba o no se transcriba un ARN. Bueno, no vamos a ver todos los tipos de ARN, que sepáis que hay más de estos tres y vamos a centrarnos en estos tres, en el ARN mensajero, en el transferente ribosómico. Bueno, acordaros, esto lo vimos en cuarto, ¿vale? Y decíamos que a partir de un ADN aparecía, el ADN llevaba la información genética, pero no, eso que tenéis ahí es el núcleo, no salía del núcleo y sin embargo las proteínas se fabricaban en el citoplasma. Tiene que haber un correveidile, un perito, que lleve la información del ADN al citoplasma, ¿vale? Y eso es función del ARN. Tenemos el ADN, que es el señor arquitecto, el que lleva los planos. El proceso por el que se copia el ADN se llama transcripción, ¿vale? Y se fabrica un ARN mensajero. Ese ARN mensajero sale fuera
y se va a leer en grupos de 3 en 3 que se llaman codones y se va a unir al ribosoma. Y en el ribosoma se va a leer para poner los aminoácidos de forma ordenada. Para ello necesitamos otro ARN, el ARN transferente, que es encargado de acarrear los aminoácidos. Cada ARN transferente coge un aminoácido determinado, que viene determinado por el código genético y por una secuencia de 3 pares de bases que tiene en uno de sus brazos que se llama anticodón. Dependiendo del anticodón que sea, va a coger un aminoácido determinado y eso, como ya os he dicho, lo dice el código genético. Pues si el anticodón es complementario al codón AUG, va a tener que coger el cuadrado o el aminoácido que sea. Si el anticodón es complementario al codón CAU, coge el triángulo, ¿vale? Y los va entrando por orden porque va a ser complementario al codón el anticodón. Solamente entrará el ARN transferente cuyo anticodón sea complementario al codón y que lleva un aminoácido que según el código genético tiene que ser el cuadrado. Y así van entrando de uno en uno los ARN transferentes con sus aminoácidos. Y luego está el ARN ribosómico que tiene función enzimática y que es capaz de unir, junto con otras enzimas que hay, unir los aminoácidos y formar con enlaces peptídicos y formar la proteína. Y ese proceso de paso del ARN mensajero a las proteínas se llama traducción. Bueno, pues el ARN mensajero es una cadena lineal y normalmente son de gran tamaño porque es una copia de un gen. ¿Vale? Es una copia de un gen o de varios genes, perdón, porque en las procariotas acordaros que eran policistrónicos, tenían información para varios genes. Se copia una de las dos cadenas de ADN, ya lo veréis en la genética, no se copian las dos, y este proceso se nombre de transcripción. El ARN mensajero, la función por lo tanto es transportar la información del ADN, copiarlo de forma complementaria en la transcripción y llevarlo a los ribosomas. Y como característica es que tiene una vida corta, media muy corta. ¿Por qué? Porque no nos interesa que esté el ARN mensajero pululando por el citoplasma pues un montón de tiempo y que se pueda estar utilizando y fabricando proteínas que ya no hacen falta. Entonces, en cuanto se utiliza, se destruye. Y además, pues regula la acción de las proteínas, porque dependiendo de cuánto ARN mensajero se produzca, pues se fabrican más o menos. La estructura, como ya hemos dicho, es una cadena simple, pero es diferente en procariotas que en eucariotas, porque en eucariotas la transcripción, es decir, la fabricación de ARN y la traducción, la fabricación de proteínas, tienen lugar en distintos sitios y a distinto tiempo, en el núcleo y en el citoplasma. Por lo tanto, este ARN mensajero tiene que estar preparado para durar tiempo y para salir de él. Vamos a ver el ARN de eucariotas. En el extremo 5' tiene lo que se conoce como caperuza, que es una guanina con 3 fosfatos, para evitar que se lo coman, para asegurarse que dura un poco de tiempo, el suficiente para salir al citoplasma y que se le peguen los ribosomas, ¿vale? Luego, bueno, como os he dicho, evita la degradación. Luego, en el extremo 3' tiene una cola poli-A, que evita la degradación por una parte del otro extremo, pero además es como la llave que le permite salir del núcleo. Además, tiene intrones, es decir, secuencias de ADN que no llevan la información, para nada, es monocistrónico, no llevan información, perdón, no llevan información y se tienen que quitar, se tienen que eliminar antes de que salgan fuera, antes de que sea maduro y salga al citoplasma. Esos intrones se tienen que eliminar, necesita maduración. Y por último, es monocistrónico, solo lleva información para... Mientras que, bueno, ahí tenéis la maduración. Inicialmente se fabrica en el núcleo un primer transcrito, un pre-RNA mensajero, que tiene intrones y eso no nos sirve, esos intrones hay que quitarlos porque la proteína no va a tener
tanta información. Para eso hay unos complejos que se llaman expliciosomas, que están formados por ARN pequeños nucleolares que se unen en los extremos de los intrones, los cortan y pegan los dos exones, es decir, las dos secuencias de ARN mensajero que llevan información. Y se fabrica el ARN mensajero maduro, que es el que saldrá al citoplasma. Y en eucariotas, en la transcripción, tiene un periodo de maduración en el caso del ARN mensajero porque hay que eliminar los intrones. En el caso de procariotas, pues como tanto la transcripción, la fabricación del ARN mensajero y la traducción están al mismo tiempo y además a la misma vez, en cuanto sale el extremo 5' de la ARN polimerasa y empieza a fabricarse el ARN mensajero, se le empiezan a pegar los ribosomas del citoplasma. Pues no tiene que durar mucho tiempo, por lo tanto, no tiene caperuza, no tiene cola poliá, no tiene tampoco intrones, que parece que eso ha aparecido con la evolución, y es policitrónico, lleva la información para varios genes, ¿vale? Perdón. Y esas son las diferencias entre una y otra que también os puede salir en selectividad. En cuanto a los ARN ribosómicos, pues son pequeñas moléculas que están dentro del citoplasma, pero tienen que ver una estructura muy característica. Mirad la que tiene ahí, una estructura tridimensional para darle la forma al ribosoma. Da por una parte la forma física al ribosoma y por otra parte parece que tienen función enzimática, son ribocimas. Tienen la capacidad de unir los aminoácidos en la síntesis de proteínas junto con otras proteínas como la pestidil sintetasa que está dentro del ribosoma. Y se asocia con otras proteínas y da lugar pues al ribosoma. El ARN ribosómico, hay distintas moléculas de ARN ribosómicos dentro de los ribosomas. Acordaros que los ribosomas eran orgánulos que tenían una subunidad grande y una subunidad pequeña. Y bueno, pues dentro tanto de la subunidad grande como de la subunidad pequeña hay distintas cadenas de ARN. Ahí tenéis el peso, el tamaño, vienen en unidades de Pelver, que es unidad de sedimentación. Y luego, además de los ARN ribosómicos, cada subunidad tiene proteínas, ¿vale? Y los ARN ribosómicos y los ribosomas son diferentes en eucariotas que en procariotas. Bueno, ahí lo tenéis, veis cómo hay distintos ARN en cada subunidad de los nucleótidos y son diferentes también en procariotas. Y bueno, pues un poco hablar de los ribosomas, son organolíticos con dos subunidades, como hemos dicho, una subunidad grande y otra pequeña, que se unen al ARN mensajero y al ARN transferente, donde tiene lugar la transcripción. Y vamos a continuación al ARN transferente, esos peones de la obra que llevan los aminoácidos hasta el lugar de la obra, hasta el lugar de la síntesis de proteínas, de la traducción. Son pequeñas moléculas, tienen 60, 70 nucleótidos, y aunque es una sola cadena, se unen, se repliegan y se forman puentes entre distintas partes, de tal manera que tenemos brazos y tenemos bucles, tiene una forma muy característica. Y además una cosa curiosa, aparecen bases que son derivadas de las que tiene el ARN y que son diferentes. Por ejemplo, el pseudoracilo, el inositol, pues el 10% de las bases son diferentes, son derivadas de las normales. El ARN, bueno, en cuanto a la función del ARN transferente, lo que va a hacer es transportar los aminoácidos desde el citoplasma hasta el ribosoma. Pero no coge cualquier aminoácido, coge el aminoácido según el anticodón que tenga, ¿vale? Y los va a colocar por orden del ARN mensajero. Solo entrará el ARN transferente cuyo anticodón sea complementario al codón y llevará un aminoácido determinado, ¿vale? Y por eso la secuencia de proteínas la va a dictar el ADN, porque proviene del ARN mensajero, es una copia del ADN, y este ARN mensajero va a ser traducido, realmente es el traductor,
por el ARN transferente cuyo anticodón es complementario al codón y pega un aminoácido determinado. Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? La estructura del ARN transferente tiene una estructura secundaria en forma de trébol y cada brazo, cada hoja tiene su nombre. El brazo D y su asa, que se va a unir a la enzima, ya veremos cómo se llama, que le une el aminoácido. El brazo T y su asa, que se une al ribosoma, y el brazo anticodón, que contiene el anticodón, una secuencia de bases que es complementaria al codón del ARN mensajero y que va a determinar qué aminoácido se va a unir, ¿vale? El brazo aceptor, donde se une en el extremo 3' el aminoácido. Bueno, pues las funciones del ARN son transmitir la información del ADN a los ribosomas, eso lo hace el ARN mensajero, y se fabrica mediante la transcripción. Después es capaz de transformar la secuencia de nucleótidos en proteínas, eso se conoce con el nombre de traducción, y lo llevan a cabo los otros dos ARN, el ARN ribosómico y el ARN transferente. También almacenan información en el caso de algunos virus. El coronavirus, por ejemplo, es un virus de ARN. Luego, algunos ARN tienen función catalítica, que se llaman ribocimas, por ejemplo, el ARN ribosómico o las riboproteínas pequeñas nucleolares que tienen ARN y que sirven para cortar los intrones durante la maduración del ARN. Y por último, tienen función reguladora el ARN de interferencia, porque se pueden unir al ADN y pueden hacer que ese ARN ese ADN no se transcriba, o en el citoplasma que ese ARN mensajero. ¿Qué diferencias hay entre el ADN y el ARN mensajero? Perdón, y el ARN, creo que lo tenéis en una tabla en los apuntes y os puede salir como tal. ¿Vale? Primero, la composición. El ADN tiene como pentosa la desoxirribosa y el ARN la ribosa. Segundo, la base nitrogenada en el ADN es la timina, mientras que en el ARN no tiene timina, tiene uracilo. Las otras bases son iguales. La estructura en el caso del ARN es de una sola cadena, en el ADN es una doble cadena plegada en doble hélice, donde se encuentra el ADN en el núcleo de la mitocondria del cloroplasto y el ARN además se encuentra en los ribosomas y en el citoplasma. En cuanto a la estabilidad, es mucho más estable el ADN que el ARN, por eso se ha elegido como la molécula que lleva la información genética. En cuanto a la longitud, el ADN es muchísimo más largo que el ARN, que solamente es una copia de un gen. En cuanto a la función, el ADN lleva la información genética, es responsable de la herencia y de la evolución, y el ARN pues tiene las funciones interviene en la transcripción, en la traducción, en llevar información en algunos virus, tiene función catalítica, los ribocimas, y tiene función reguladora, los de interferencia, los ARN de transferencia. Bien, de interferencia. Con esto terminamos la clase tercera de ácidos nucleicos, terminamos el tema y terminamos el bloque 1 de bioquímica.